Hola amigos, ahora vamos a hablar acerca de si las grasas o los carbohidratos pueden provocar la creación de grasas o una subida de peso, hacernos engordar. Y este es un debate que se ha venido llevando durante mucho tiempo y en forma muy acalorada en algunas ocasiones. Pero cuando nosotros discutimos y analizamos esto, lo vamos a hacer en términos de metabolismo. Eso quiere decir que vamos a describir cómo es el metabolismo de las grasas y cómo es el metabolismo de los carbohidratos. Antes de eso tenemos que precisar que cuando hablamos de carbohidratos estamos hablando de moléculas de azúcar, moléculas compuestas por hidrógeno, oxígeno y carbono y que se dividen en glucosa, fructosa y galactosa. Estas moléculas de azúcar son parte de muchos alimentos, especialmente de todos los alimentos de origen vegetal y la leche, la miel de abejas. Y es importante entender que un alimento en sí no es un carbohidrato, sino es un alimento que contiene azúcares o carbohidratos en menor o mayor cantidad. De la misma manera, cuando hablamos de grasas, estamos hablando del nutriente grasa y no de los alimentos que contienen grasas. En este caso, por ejemplo, ponemos un chicharrón. Un chicharrón contiene grasas, pero también contiene proteínas, minerales y vitaminas. De lo que vamos a hablar aquí es solamente de las grasas, del nutriente grasas. Y de esta manera vamos a poder explicar cómo funciona nuestro metabolismo con este tipo de nutrientes y qué es lo que pasa cuando las ingerimos. Las grasas se van a descomponer en nuestro intestino en los elementos básicos que contienen las grasas, que son glicerol y ácidos grasos. Esta descomposición que se hace en el proceso de la digestión se realiza con ayuda de enzimas que son producidas por el páncreas, que se llaman las lipasas, y también con la bilis, que es producida en el hígado. Entonces, las lipasas van a ayudar a descomponer las grasas, que son en su generalidad triglicéridos, a romper la cadena de los triglicéridos y dividirlas en ácidos grasos y glicerol, porque un triglicérido es una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. Eso es un triglicérido. Entonces, la lipasa ayuda a romper esta unión y se quedarán por una parte el glicerol y por otro lado los ácidos grasos. Y la bilis ayudará en la emulsificación de estos. Y cuando esto sucede, los ácidos grasos y el glicerol va a ser absorbido por el intestino para ser enviado al torrente sanguíneo para alimentar nuestras células. Pero estos compuestos son grasa y la grasa no es soluble en el agua. Entonces en los intestinos se crea una lipoproteína que nos va a ayudar a transportar esas grasas. Y esa lipoproteína se llama el kilomicrón y contiene una gran cantidad de triglicéridos, colesterol y apoproteínas que hacen que esto se junte como una bolita tal vez y será disparado al torrente sanguíneo. Y las células del tejido endotelial que recubre nuestras venas y arterias contiene lipasa, y la lipasa ayudará a hidrolizar estos kilomicrones y sacar los ácidos grasos para dotar a nuestras células de energía. Y el remanente, que serían el glicerol, colesterol, irán al hígado para ser reutilizados. Es importante entender que en este proceso metabólico no existe una ingesta de glucosa, por lo cual el nivel de insulina que tenemos en el cuerpo será bajo, porque como ustedes saben, la glucosa cuando es detectada por el páncreas genera la hormona insulina. Pero lo que pasa es que cuando el nivel de insulina está bajo, el nivel de glucosa está bajo, el páncreas también detecta esta situación y manda un mensaje a las células alfa productoras de la hormona glucagón, una hormona que es antagónica a la insulina. Cuando se tiene un nivel de insulina bajo, se tiene un nivel de glucagón alto, o por el contrario, cuando se tiene un nivel de insulina alto, se tiene un nivel de glucagón bajo. ¿Y qué es lo que hace el glucagón? El glucagón irá al hígado
y en el hígado va a ayudar bajo el proceso de la gluconeogénesis a transformar parte del glicerol que proviene de las grasas en glucosa, y de esa manera el nivel de glucosa en la sangre subirá pese a que no has comido 1 gramo de glucosa, 1 gramo de carbohidrato, y se restablecerá el equilibrio energético. Es de esta manera que nuestro cuerpo funciona. Al mismo tiempo, el nivel de insulina bajo va a incentivar la lipólisis. Eso quiere decir que nuestras células van a quemar grasa para obtener energía. Entonces, en este sentido, el consumo de grasas aisladamente, por supuesto, va a generar que nosotros quememos más grasa, y como no hay glucosa disponible, entonces la hormona glucagón también va a ayudar a generar, a crear en el hígado los cuerpos cetogénicos, las cetonas, que irán a reemplazar la glucosa en el cuerpo. Entonces, sintetizando, podemos decir paradójicamente que el consumo de grasas tiende a hacernos quemar más grasa. Cuando consumimos una alimentación rica en carbohidratos, estos carbohidratos irán a nuestro aparato digestivo para descomponerse, y la descomposición será en romper algunas cadenas de carbohidratos que vienen unidos de polisacáridos o disacáridos para tener moléculas de glucosa, fructosa o galactosa libre. En este proceso de digestión de los carbohidratos, las enzimas amilasa, fructasa, sacarasa, melasa, etcétera, cumplen un rol importante, porque estas enzimas nos ayudarán a romper diferentes cadenas por las cuales estos diferentes tipos de sacáridos están unidas, y ahí hablamos específicamente de la glucosa que viene en cadenas que se llaman polisacáridos y lo que comúnmente se denominan carbohidratos complejos. Cuando esto sucede, y aquí tenemos que hacer una clara indicación, que en el proceso de metabolismo de la galactosa que proviene de la leche y está en todos los alimentos derivados de la leche, la galactosa en el intestino se convertirá casi por completo en glucosa e irá al torrente sanguíneo como glucosa. La glucosa en su ruta metabólica, primero, cuando el páncreas detecta glucosa, entonces las células beta del páncreas comienzan a producir insulina. El nivel de insulina en el cuerpo subirá para que, por una parte, las células del tejido adiposo y del tejido muscular puedan acceder a la glucosa. La sangre, el cerebro, el sistema nervioso no requiere de insulina para acceder a la glucosa, pero parte de esta insulina llegará al hígado, y en el hígado ayudará a utilizar la glucosa excedentaria y convertirla en glucógeno hepático o glucógeno en los músculos. Si estos depósitos de glucógeno están llenos porque son pequeños, entonces nos ayudará a guardar esa glucosa en forma de grasas bajo un proceso que se llama lipogénesis y lipogénesis de novo. Entonces, el alto consumo de glucosa del carbohidrato glucosa irá por una parte a dotar a nuestras células de energía, pero la gran parte, si es que consumimos en exceso, será almacenado en forma de grasas. ¿Y qué pasa con el otro carbohidrato, que es la fructosa? La fructosa no es utilizada por nuestras células como fuente de energía, entonces casi enteramente la fructosa se convertirá en grasas. Esto quiere decir que el alto consumo de carbohidratos tiende a hacerte crear grasas, pero la historia no queda allí, porque como dijimos, tenemos un alto nivel de insulina, y este alto nivel de insulina va a detener la oxidación de las grasas que ya tienes. Entonces, el alto nivel de insulina, por una parte, nos ayudará a generar las grasas, y por otra parte detendrá
la oxidación de las grasas que ya tenemos, con el resultado que vas a aumentar tus grasas, vas a tener sobrepeso y tal vez obesidad. También aquí es importante puntualizar una cuestión. Cuando hablamos de la creación de grasas internas, ¿de qué hablamos? Hablamos de triglicéridos que se están generando. Y hablamos también de las lipoproteínas que también se utilizan. Y en este caso hablamos del VLDL, de la lipoproteína más pequeña, el LDL también. Esto quiere decir, este consumo alto de carbohidratos nos va a llevar a tener niveles altos de triglicéridos, niveles altos de LDL, al que le llaman el colesterol malo. Entonces podemos decir que el rol metabólico de estos dos nutrientes es el siguiente. Las grasas nos dan energía y nos ayudan a oxidar grasas para darnos más energía. Eso quiere decir que el consumo de grasas aisladamente tiende a hacerte reducir de peso, porque estás utilizando la grasa que ya tienes. Por el contrario, los carbohidratos nos ayudan a dotar de energía, tanto momentánea, rápida, como a almacenar energía en forma de glucógeno y grasas. Lo que quiere decir que la alimentación con alto contenido de carbohidratos de forma aislada te va a llevar al sobrepeso y obesidad. Tomando en consideración esto, podemos decir que una alimentación con alto contenido de carbohidratos y bajo contenido de grasas tiende a generar, a crear grasa en tu cuerpo y hacer a que tú tenga sobrepeso. Por otro lado, una alimentación con bajo contenido de carbohidratos y alta en grasas te va a ayudar a disminuir de peso, de acuerdo a los procesos metabólicos que les hemos descrito. Pero es importante que entiendan esto, que en nuestras sociedades nosotros no comemos lo uno ni lo otro, sino comemos ambas. ¿Qué quiere decir? Tenemos una alimentación con alto contenido de carbohidratos y al mismo tiempo con alto contenido de grasas. ¿Y qué sucede? Como hemos dicho, el alto contenido de carbohidratos hará que el nivel de insulina siempre esté alto. Y al estar alto va a detener la oxidación de las grasas. Y si en esa situación comes grasa, entonces lo único que va a pasar es que esa grasa se va a ir almacenando aún más. Y parece que este es la situación actual, y eso lo demuestran los grandes índices de obesidad y enfermedades metabólicas que tenemos en la actualidad en todo el mundo. Espero que este video les sirva para entender nuestro metabolismo y por qué debemos elegir una alimentación que contenga un bajo nivel de carbohidratos y un alto nivel de grasas. Y cuando hablamos de alto nivel de grasas, hablamos de las grasas que consideramos saludables. Hasta la próxima.